Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy tenemos el privilegio de contar con la asistencia de la maestra Sara Arellano Palafox, quien actualmente es la coordinadora general de la Biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho, y que, como siempre, ella antes como secretaria académica, hoy en esta función tan importante, le da brillo al puesto que ocupa. Maestra, muchas gracias por su presencia. Al contrario, maestro, buenas tardes. Para mí es un honor que usted me siga invitando a su programa, y sobre todo por la oportunidad que nos da de hablar temas relacionados con el derecho y sobre todo con el derecho familiar. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Como siempre, es muy grato recibir a la maestra, que ustedes la han escuchado en programas anteriores. Hoy vamos a tener en cuenta la experiencia de ella en todos los órdenes, y sobre todo que siempre es una maestra que está al pendiente del desarrollo, no solo en el Distrito Federal, sino a nivel nacional, de las reformas, tanto en derecho civil cuanto en derecho familiar. Y hoy precisamente quisiera empezar, maestra, con esta cuestión que es muy importante y que seguramente a la teleaudiencia también le llamará poderosamente la atención. Ustedes escucharon en los últimos 4 o 5 años, en la quinta y la cuarta legislatura del Distrito Federal, que hubo una serie de cambios muy curiosos. Algunos, desde mi personal punto de vista, y así lo expresé públicamente, se me hacían ocurrencias, pero finalmente, con las diferentes banderas de convertir al Distrito Federal en un lugar donde se pueda habitar, donde se pueda vivir sin discriminaciones por inclinaciones sexuales o de ninguna otra índole, es muy importante, y lo compartimos. Lo que consideramos que ha sido absurdo es toda esta gran difusión que se ha hecho a través de los medios masivos de comunicación, radio, la televisión, las redes sociales, de temas tan importantes como los que vamos a tocar en este programa. Maestra, específicamente, de manera general, desde tu perspectiva, ¿cómo ves estas últimas reformas que han involucrado el matrimonio de personas del mismo sexo, como consecuencia al ser cónyuges la adopción, en la sociedad de convivencia, el concubinato, poner en la cárcel a los deudores alimentarios, el registro de deudores alimentarios, todo esto que es tan importante para la distinguida teleaudiencia, y por supuesto hoy dejar esto tan actualizado como tú lo puedes hacer, por favor? Sí, maestro. Bueno, antes que nada hay que aclarar que son puntos de vista tanto académicos como personales, porque como usted bien lo señaló, son temas que van a llegar a la sociedad, y que en muchas ocasiones, por tanta difusión que les hicieron, confunden a las personas. Eso es perfecto, déjame tomar esa palabra. No podía ser una con más claridad y explicitud que confusión. Eso es lo que tratamos, entre otras cuestiones, de que ustedes que no poseen la ciencia del derecho, o quienes sí la poseen, tengan una claridad meridiana de los diferentes preceptos y que no se preste confusión. Exactamente, maestro, porque como usted bien lo señaló, desde el 2006 las legislaturas se han afanado en realizar reformas, derogaciones de artículos, sin pensar realmente en la sociedad. ¿Y en la familia? Y en la familia, porque la están deteriorando, como lo vamos a ver más adelante. Ellos inician con una ley de convivencia, y de ahí pues toman como si fuera pan todos los días y cambiar nuestra legislación. ¿Por qué señalo esto? Usted recordará que cuando se da la iniciativa de la sociedad en convivencia, la primera vez no pasó. ¿Por qué? Bueno, pues porque se daba el cambio para la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Completar esa información, porque en el caso concreto yo fui actor fundamental en eso, en el año 2003, que el doctor Juan Luis González Alcántara y Carranca era el presidente del tribunal, y tuvimos una reunión, yo participé en esa comisión, en la que el jefe del gobierno era Andrés Manuel López Obrador,
y tenía interés especial en escuchar la opinión de expertos en la materia. E incluso yo lo publiqué diciendo 28 razones jurídicas por las que no debe aprobarse la ley de sociedades de convivencia, el 2003. Sí. Pero ahora brincamos al 2006 y ¿qué ocurrió? La aprueban, pero con una serie de artículos que para mí fueron aberrantes. Bueno, no sé si llegaste a conocer el artículo primero del proyecto del 2003, decía que la sociedad de convivencia se integraba por 2 o más personas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, que fue realmente el inicio. Y que yo decía, no, pues qué divertidas se van a dar, porque ni siquiera era una sociedad de convivencia de 2, ¿no? Exactamente, y que eso también no sabía ni cómo defenderlo. O sea, y no supieron cómo defenderlo, tan es así que con todos los argumentos que usted presentó, no se aprobó y se quedó ahí. Es correcto. ¿Por qué? Porque usted lo fundamentó jurídicamente. Así no es. Por medio de la publicidad o al populus, ¿no? Y eso nos lleva hasta el 2006, donde sí se nos señala que es la convivencia de 2 personas que pueden ser de diferente sexo o del mismo sexo, libres y que no tengan una relación de parentesco. Sí, eso es muy importante. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿por qué no quieres ser claro en que quieres autorizar una unión de personas del mismo sexo? Eso es muy importante lo que dice Sarita, porque esa ambigüedad, esa confusión, vamos un poco a brincar en el tema, lo llevan al matrimonio. Sí. ¿Cómo pueden decir que está legislado en el Distrito Federal el matrimonio de personas del mismo sexo si eso no dice la ley? ¿Te acuerdas lo que dice el 146? Sí. Es la unión libre, además, libre. Digo, yo no sé por qué le llaman libre. Sí. ¿Tú te has puesto a pensar esa palabrita, unión libre? O sea, yo la entiendo ¿Para ti qué significa esa unión libre? Como es la unión de 2 personas que no tienen un estado civil con otra. O sea, estoy libre para realizar el acto del matrimonio sin ocasionar problemas. ¿Y por qué el viejo precepto, o el que está vigente en todo el país de matrimonio, no dice libre? No, es la unión de 2 personas. Pero ahí no dice libre. No. Aquí, no sé, la libertad o el libertinaje, a dónde lo querían llevar, pero decir 146. Sí. El matrimonio es la unión libre de 2 personas, punto. Eso no está diciéndonos que sean del mismo o de diferente sexo. No. Pero regresemos a lo de la convivencia. Ya en el 2006, finalmente se aprueba. Se aprueba. Y al principio, bueno, en los primeros artículos nos dan a entender que puede ser una unión de personas del mismo sexo o de diferente sexo. Pero también en esta ley nos mencionan que van a tener todos los derechos inherentes a como si fueran familiares. ¿Y esto a qué nos lleva? A que muchas de estas personas efectivamente pueden preferir estar con alguna amistad, pero tienen que registrarlo. ¿Y qué pasa si uno tiene obligaciones con antelación? Por ejemplo, yo tengo hijos y me voy a una sociedad en convivencia y realizo mi testamento, pero lo realizo a favor de con quien estoy en esa sociedad en convivencia. ¿Y qué pasa con mis obligaciones anteriores? Porque podemos hablar de los hijos, podemos hablar que yo sea el sustento de mis padres o de algún hermano incapaz, porque puede darse ese caso. Y entonces, ¿qué pasa en esa sociedad en convivencia? Se va a tener que respetar. ¿Y qué tal si esta persona nada más abusó de mí? O por los bienes. O por los bienes, precisamente, ¿no? Que diga, bueno, pues a mí no me interesa lo que hablen de mí, al fin que lo que voy a recibir va a valer la pena. Eso también nos iba a ocasionar muchos problemas. ¿Y qué pasa? Que todavía yo lo veo más grave, no sé usted, maestro, pero la forma de terminar de la sociedad en convivencia. Sí, sí. A mí se me hace
de una bajeza de los legisladores para las personas que creyeron en esa figura. Porque yo me puedo ir y no pasa absolutamente nada. Y si tengo que darte los alimentos, pero contraigo matrimonio, yo no te los doy. Y si yo necesito mi casa, porque te fuiste a vivir conmigo, pues te tienes que salir. Y nos tratan como un objeto, ¿no? Te doy 3 meses para que te salgas. Por ahí hay que agregar algo muy importante, que ahora, con el paso del tiempo, lo podemos ver con una perspectiva interesante. En el 2006, que finalmente se aprueba esta ley, el legislador no tenía ni la menor idea, no se le había ocurrido, que pasando un poco más de tiempo iba a aprobarse el matrimonio de personas del mismo sexo, el mal llamado divorcio incausado y todo lo que iba a continuar. Entonces, ¿te acuerdas que incluso esta ley de sociedades de convivencia dice que lo que no sea así, se le va a aplicar el concubinato? Exactamente. Y en el 2006, es importante que la teleaudiencia lo recuerde, y si no que lo aprenda, en el 2006, el concubinato en el Distrito Federal era solo de hombre y mujer. Sí. No había de personas del mismo sexo. Entonces, después de esto, ¿qué sigue? Que la sociedad de convivencia se aprueba, están esas uniones como las has relatado, y más adelante se va a dar el matrimonio de personas del mismo sexo y de una vez el concubinato. Entonces, vamos a ir a una pausa pequeña y vamos a retomar esto regresando para de la sociedad de convivencia, por ejemplo, destacar cuántas realmente personas se unieron, cuántas se han separado y para qué ha servido esto, ¿no? Exactamente. Vamos a un corte y regresamos en un momento con ustedes. Como les decíamos antes de la pausa, esta cuestión de la ley de la sociedad de convivencia del 2006 fue importante, pero ni el propio legislador previó lo que iba a ocurrir con ella. Entonces, maestra Sara Arellano, en esta hipótesis, ¿podríamos calificar de éxito o fracaso esta ley de sociedad de convivencia? Fracaso. Así categórica. Sí, categóricamente es un fracaso, porque inclusive en todo el tiempo que se tiene vigencia con esta... 6 años ya. Sí, solamente se han llevado a efecto 700 uniones de convivencia. Y dice uno... Y algunas ya no siguen. No, concluyeron, inclusive si usted recuerda aquella que fue la primera y estuvieron las autoridades administrativas sí, con todo. Mucho rollo. Duraron 3 meses y ya, se acabó. Entonces, yo no le encuentro el sentido a este tipo de leyes. Como no sea algo inclusive hasta demagógico. Exactamente. Porque ¿cuál es finalmente, en el Distrito Federal, cuáles fueron las miles de personas que decían, a vivir en sociedad de convivencia? Si en 6 años hay 700 y pico, y muchas de ellas se han disuelto, bueno, pues ahí ya está una cuestión de una ley, pero que para la familia en realidad ha sido intrascendente. Exactamente, y sobre todo porque todo el mundo pensó que había más personas que deseaban estas uniones. No sé si esté dentro del contexto comentar esto, pero el matrimonio sigue siendo el matrimonio. Así es. Tan es así que en 2011, fueron 34,000 matrimonios. De hombre y mujer. De hombre y mujer, o sea, matrimonios de hombre y mujer, ¿no? Entonces ahí ya nos podemos dar el margen, que son 700 uniones para un margen de 34. Y de esa sociedad de convivencia. Es nada. Que además, como yo apunté, este efecto de decir lo que no se le quede bien, se va al usufructo, se va al concubinato,
la realidad es que el juez que hubiera tenido un conflicto de esa magnitud no hubiera podido en ese tiempo aplicar reglas del concubinato porque no había el de personas del mismo sexo. Sí, porque todavía no estaba la reforma. Ahora vamos a otra de las figuras importantes que ha dado mucho que hablar, mucha tinta, muchos medios, que es el matrimonio de personas del mismo sexo. Esto igual tiene ya varios años. ¿Y cuál es el resultado? Igual. ¿O peor? O peor, porque inclusive volvemos a lo mismo, son 34,000 matrimonios de personas de diferente sexo. Heterosexuales. Y en esta calidad de las personas del mismo sexo, son 68 varones que se han unido ahorita en 2012 y aproximadamente 58, 64 de mujeres del mismo sexo. En el año 2012. En la actualidad. Y en estos últimos años, la suma de matrimonios de personas del mismo, de diferente sexo, no nos dan más de 700, 800 uniones. O sea, nada, maestro. En casi 4 o 5 años, ¿no? Exactamente. Entonces volvemos a tener ese problema, ¿no? Nos dan una ley que supuestamente, conforme las encuestas, porque ya ve que sacó las encuestas el PRD para ver si era cierto, que la comunidad lo quería, y ahí apareció que sí estaban de acuerdo en la unión de personas del mismo sexo, que los varones eran los que más querían la unión del mismo sexo, no las mujeres. ¿Y para qué? Para que en estos años llevamos entre 700 y 800 uniones de matrimonio, o sea, nada, si lo comparamos nuevamente con los 34,000 que se van realizando. Sí, yo creo que tienes toda la razón, porque además, para que quede así muy clara para la distinguida teleaudiencia, según los números propios del Tribunal Superior de Justicia, sus estadísticas, ¿no? En el 2010 a la fecha, tenemos ahí 612 uniones de matrimonio, de hombres, hombre con hombre 318 y de mujeres 294. Y de estas evidentemente las que se han disuelto. Entonces, el papel, la tinta, la preocupación, etcétera, pues viene a ser prácticamente algo muy demagógico, porque que además no debe inquietar. Yo lo dije alguna vez en este mismo canal judicial y en el periódico El Sol de México, donde escribo esta columna los domingos sobre derecho familiar, y decía que sentía, y ahora lo podemos comprobar plenamente, que era mucho de los medios de comunicación, un poco de morbo, un poco de decir, bueno, ahora el Distrito Federal tiene ley de sociedad de convivencia y también tiene matrimonio de personas del mismo sexo. Pero tan mal hecho, lo que decíamos, vamos a regresar a él, de eso, ahí no dice, por ejemplo, el código en Bélgica, la ley se refiere a esto, dice explícitamente lo que es el matrimonio de personas del mismo o diferente sexo, que es lo que probablemente debió haberse hecho aquí, porque ¿de dónde interpretación a contrario sensu, en estricto sensu, ad maiori, ad minori, de qué manera vamos a decir que el 146, que dice el matrimonio y la unión libre de dos personas, está regulado en los homosexuales? Sí. ¿Y qué ha pasado con ese matrimonio? Pues caemos en lo mismo, maestro, son mínimos los que se han presentado, y bueno, un dato adicional a la estadística que usted nos hizo favor de traer, ¿cuál de las demarcaciones es donde más? Las delegaciones, ¿no? Sí, contrajeron matrimonio de personas del mismo sexo. Pues no es que queramos decir de una en especial, pero es la Cuauhtémoc. Es donde más. Es donde más. ¿Y donde menos es Iztapalapa? No. ¿O dónde? Es Xochimilco. Ah, Xochimilco. Nada más hay 3 de ese tipo de uniones. Ahora, eso no quiere decir que no estén presentes. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ir a un matrimonio, realizar todo el acto mismo como lo está exigiendo el registro civil, bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Que esa es una situación muy especial, igual que con la sociedad en convivencia, que hay que irlos a registrar. La sociedad en convivencia la tenemos que registrar. Y el matrimonio, bueno, pues ante una autoridad del registro civil.
Y es como tenemos las estadísticas, ¿no? Que fue algo que a mí me llamó mucho la atención, porque dice uno, bueno, ¿cuánto dinero se está pagando? ¿Cuánto de nuestros impuestos están yéndose a eso? Pues para que estén sentados, yo creo que los que están recibiendo las solicitudes, porque pero además pues, no hace nada. En suma, hasta el año 2012, ¿habrá 1,000 personas que hayan casado o menos Es la menos, cantidad? es menos, maestro, los que se han ¿Solo de hombres, solo de mujeres, sí, como son, matrimonio? Sí, y son más uniones de hombre con hombre que de mujeres con mujeres. Sí, los números que yo tenía el año 2010 son más hombres que Sí, mujeres. que mujeres. Y bueno, ahí están, y no pasó nada con la familia heterosexual, con el derecho familiar mexicano, todos seguimos Igual. muy bien. Al contrario, fíjese, maestro, que yo he comentado con los alumnos y ellos ya creen más en el matrimonio. Heterosexual. Heterosexual. Es una cosa muy curiosa porque hace como 6, 7 años la mayoría se iba por el concubinato. Y de ahora los de los jóvenes, jóvenes antes de los 25 años, claro, porque 20, ya ve que 22, sí, sí. ellos creen más en el matrimonio civil y de personas heterosexuales. Y algo que me ha llamado la atención, que creen en el matrimonio religioso. También, porque yo sí les pregunto, ¿no? O sea, para dar énfasis a las asignaturas y a las clases, maestro. No, y manejar la realidad. Sí, porque si no, luego dicen que el derecho familiar ya está muy obsoleto. ¿Y no? Los que no saben, obviamente, ¿verdad? Pero nosotros vamos muy bien. Adelante, claro. ¿Sí? Y eso me ha llamado mucho la atención de los alumnos, que inclusive hasta por las dos situaciones, ¿no? El civil y el religioso. Pues es muy importante y la distinguida teleaudiencia seguramente lo aprecia porque, como te decía, hoy podemos hacer un análisis muy frío, muy real y bueno, criticar a los legisladores de entonces porque fueron ocurrencias. Sí. Incluso hubo en una reunión en la que participó aquel joven senador Navarrete, y yo estuve presente ahí, le decía precisamente que a mí me daba la impresión de que la quinta legislatura, específicamente estaba del DF, estaba legislando por ocurrencias, y él textualmente aceptó y dijo, sí, tiene toda la razón, porque hay cuestiones muy fuera de lugar. Ahora, tú recordarás que junto con este matrimonio de personas del mismo sexo, la otra carga emocional, la otra en la que incluso participó la Procuraduría General de la República con una controversia constitucional, cuando estaba el procurador, ahorita no recuerdo su apellido, antes de la señora Marisela Morales, Chávez, un procurador de Chihuahua, y presentó a la Suprema Corte un argumento, un escrito de controversia de 165 fojas, tamaño oficio por los dos lados, para que no se permitiera la adopción de personas del mismo sexo. Otro fracaso, terrible, sí. Porque tú te recuerdas que la ley esta del matrimonio de personas del mismo sexo, la reforma, no habla de adopción. No. ¿Y qué ocurrió con eso? ¿Podían o no adoptar los cónyuges homosexuales? Bueno, en un principio se dijo que no. Se dijo. Se dijo. Muy bien esa expresión. Se dijo. Pero el se dijo no quiere decir que así esté en la ley. Exactamente. Como esto de que son dos personas las que se casan y eso es de homosexuales. No es cierto. Sí. No se dijo. Y entonces el no se dijo trajo una ignorancia impresionante a los más altos niveles, sí, para entrar a discutir esto. Sí, y para entonces, entrar, ¿sí o no? Sí, y para señalar que sí se iba a permitir la adopción de personas del mismo sexo, a pesar de que al principio se dijo que no. O sea, el presupuesto, de acuerdo a lo que dices, es sí se iba a permitir, lo que quiere decir que no se permitía. Exactamente. Y ese no se permitía nunca fue realidad. ¿No? Porque los homosexuales, cónyuges, desde siempre podían adoptar, ¿no? Exactamente. ¿Y quién dijo que no? Pues
los legisladores que no sabían. Pues seguramente. Sí, sí, porque aquí tenemos varios supuestos, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, maestro, pero por ejemplo, dos varones que estén unidos en matrimonio, pues, en matrimonio, y no forzosamente tienen que ir a adoptar. Pero si quisieran, podrían, satisfaciendo los requisitos que un matrimonio heterosexual debe satisfacer. Exactamente. Entonces, maestra, nunca, afirmación es muy importante para la teleaudiencia y para nosotros como profesores de esta materia, nunca se prohibió la adopción por homosexuales casados. No. Se dijo que no se estaba permitido, pero había otras salidas jurídicas y muy válidas, y no necesariamente la adopción. Yo siempre he comentado, bueno, si dos personas del mismo sexo, varones en primer lugar, desean tener hijos, pues simplemente pueden ir a alquilar un útero. Claro, porque además ese es otro vacío, ¿sí?, que no tenemos regulado en el DF, ¿no?, excepto en Tabasco. ¿Y qué pasa? Puede hacerlo y es su hijo, y el Estado no se lo puede quitar. Y no puede decir no lo puedes adoptar o no es tuyo. Bueno, pero a ver, esa pareja de hombres sí, que quieren tener un hijo y alquilan a una señora un vientre y la inseminan y tiene un hijo, en estricto sentido jurídico, ¿de quién es hijo ese hijo de inseminación? De la mujer que lo tuvo y de ese varón. Por ejemplo. Entonces, se los da a ellos. ¿A ellos? Pero ella se los va a dar en adopción. En adopción bueno, el papá biológico, porque hay un papá biológico. Pues suponiendo que fuera una inseminación que todo el mundo sepa. Sí. Vamos a suponer que de los dos hombres, uno de ellos diera el material genético e inseminaran a la señora que alquila el vientre y tiene un hijo, él ya sería el padre biológico. ¿Sí? Y la pareja de él adoptaría a este hijo. Pero como son cónyuges, no podría resultar el otro papá del producto de la inseminación. Pues también podría ser, porque son vacíos, es que son muchos vacíos, ¿no? Y que nuestra legislación no contempla o no se sientan a estudiar y ver cómo se puede solucionar eso, porque varios varones lo pueden hacer de esa forma. Fíjate que esto debería a la actual Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que por cierto es presidida por un talentoso doctorando en Derecho, a quien yo le estoy dirigiendo su tesis de doctor, se llama Derecho Constitucional Familiar, él se llama Manuel Granados Covarrubias, es el actual presidente del comité político, algo así, de la Asamblea, y creo, ojalá que viera un programa de estos o estuviera en esta dimensión, creo que sería muy importante para la Asamblea tratar de que las leyes, la gran pluralidad de leyes del Distrito Federal pudieran homologarse a través de un convenio, por ejemplo, con la Facultad de Derecho de la UNAM, para que en un momento dado, estos 1000 y pico de profesores de la facultad, los seminarios, que son los juristas más connotados del país y con un gran prestigio no solo aquí, sino en Iberoamérica, por sus obras y todo lo demás, pudieran totalmente, en forma objetiva, libre e impersonal, emitir un criterio sobre estas diferentes leyes que son tan disímbolas y que han sido producto de ocurrencias, en lugar de hacerlo con las personas que saben, con los expertos en la materia, en arquitectura, en lo que estamos diciendo ahorita, biología molecular, la huella digital genética y todo lo demás, e incluso expertos en derecho, porque es evidente que las anteriores legislaturas, con graves errores, lo que no sabían era derecho. Bueno, por decir algo más, porque no sabía nada. Así es. Nada de nada. Así es. Digo, yo lo respeto por que estuvieron ahí, pero
trataron al derecho como si fuera del conocimiento general, o como muchos que no lo consideran una ciencia, y es una ciencia. Así es. Simplemente usted, que cuánto ha aportado en el derecho familiar. Y es una ciencia. Sí, es evidente que ciencia. Quien opina que el derecho no es una ciencia, no sabe en realidad lo que es una ciencia. Porque hay ciencias sociales, hay ciencias médicas, hay ciencias de otras cuestiones que son muy importantes. Pero mira, regresemos a este punto de la adopción, porque igual ha sido un fracaso total. Pero primero vamos a dejar claro que nunca se prohibió la adopción. No, nunca se prohibió. ¿Tú te recuerdas, tú como maestra de civil y familiar, cómo el Código Civil de 1932 le daba el tratamiento a esta figura de la adopción? Sí, que se daba oportunidad a todos los habitantes para la adopción, y que podían adoptar 1 o 2 personas. Exacto. Ahí ya se refería al matrimonio, y que siempre iba a ser benéfico para el adoptado. Siempre. Entonces, desde 32 se permite, sí, esto debe quedar muy claro, porque se permite la adopción de el matrimonio, pero también de que una persona soltera sí, podía adoptar. Sí. Nunca hay un calificativo, ni en 32 ni en el siglo XXI, de que puedan adoptar homosexuales, porque ni siquiera el Código Civil menciona a las personas homosexuales o lesbianas. No. El 146 dijo 2 personas y punto. Sí. Cuando hubiera sido tan fácil, Sarita, haber dicho: matrimonio es la unión, es el acto jurídico solemne celebrado entre 2 personas del mismo o diferente sexo, y eso no tendría ningún pero. No, porque ya nos daba la oportunidad a todo mundo. Ahora, si se hubiera querido todavía ahondar más en eso, que lo que tú bien apuntabas, pues es que no sabían derecho. No. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si cuando se da esa reforma se dice: el matrimonio es un acto jurídico solemne, celebrado entre 2 personas del mismo o diferente sexo, punto y coma? A las del mismo sexo se les prohíbe adoptar, o pueden adoptar unas y otras. Y hubiéramos resuelto muchísimas dudas, ¿no? Exactamente, y no sacar tantos problemas que no tenían razón de ser. Así es. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro legislador nunca lo prohibió. Entonces, maestra, vamos a ir a una pausa, pero antes habría que hacer una reflexión, yo te la pediría, sobre cuando se trata el tema de la adopción por cónyuges del mismo sexo, no había una prohibición. Entonces, ¿sobre qué se iba a pronunciar la propia Corte? La Consejería Jurídica del Distrito Federal, que fue la primera que puso en la Gaceta del Distrito Federal que se había alterado esta norma, ¿no? Sí. Y nos alteró. Y que es de extrañarse, porque la directora de la conserjería es una persona talentosa. Bueno, desde el punto de vista de que ella estaba en el seminario de filosofía, creo, de Derecho en la facultad, sí, y todo esto, pero ya el campo tan difícil, tan complicado, de litigio y de hacer leyes y lo demás, no es tan fácil, ¿no? Y ahí están los ejemplos. ¿Cómo es posible que se haya dicho, inclusive la Procuraduría General de la República y la misma Corte, después de que resolvió lo del matrimonio, dijo: ahora voy a dedicarme a ver lo de la adopción? Pero vamos a ir a un corte y regresamos en un momento para esta tercera parte del programa.
Como siempre, si usted acaba de sintonizar el canal judicial, recuerde que está con nosotros la maestra Sara Arellano Palafox, nuestra actual coordinadora general de la Biblioteca Antonio Caso, probablemente una de las más importantes de habla hispana por el número de volúmenes que tiene y la forma en que en este caso concreto la maestra ha llevado esta institución tan importante y que ahora su presencia enriquece para hacer este programa sobre qué ha pasado con estas reformas al derecho familiar en los últimos 4 años. Maestra, entonces vamos a esta parte complementaria del matrimonio. Ya quedó muy claro que al ser cónyuges tenían el derecho de adoptar, pero ¿qué ha ocurrido en los 2 últimos años en relación a la adopción de personas casadas del mismo sexo? Ha habido cientos de estas, se han autorizado, no han habido, ha sido un fracaso. Después de tanta historia, ¿cuál es el resultado? Pues nuevamente es un fracaso, porque haciendo una remembranza, nosotros no somos un pueblo de adoptar. Entonces, a pesar de que se habló tanto de la adopción, de que todo el mundo decía que se les permitiera adoptar, pues se nos olvidó nuestra cultura. Nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Lo que somos. Porque nosotros generalmente no adoptamos. Y usted lo puede ver en nuestra población, que prefieren poner en peligro la vida de la mujer, pero que se embarace y que el hijo sea de ellos, a una adopción. E inclusive todavía nuestra población preferiría la inseminación, pero que fuera de la persona, no la adopción. Entonces, volvemos a caer en lo mismo. Es una figura que emplearon mucho dinero y no pasó nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque también se les olvidó que es la adopción para el bienestar del menor. Que es fundamental. Y que no lo tomaron en cuenta. Se está tomando en cuenta a los adultos. Es que yo quiero adoptar. Sí, pero un niño o un adulto que se puede adoptar, pues no es una cosa. Vas a tener que invertirle tiempo, dinero, esfuerzo y mucha dedicación. Porque a un hijo se le dedica todo el tiempo, desde que son pequeños hasta que uno deja de existir. Y estas personas lo único que querían era su bienestar. Yo quiero tener un hijo, ¿por qué? Pues porque yo quiero, aunque sea una unión de personas del mismo sexo, ¿no? Ahora, aquí no sé si usted comparta mi opinión, pero se han confundido los roles, maestro. Los roles entre las personas del mismo sexo y de diferente sexo. Porque sobre todo las mujeres tienen esa pues forma de pensar, de decir, es que yo sí puedo tener un hijo sola, o sí le puedo dar todo a un hijo, o yo puedo ser mamá y papá. Yo siento que eso se ha confundido, maestro. La mujer tiene un rol y el varón tiene otro. Para mí el varón no es el proveedor. El varón va a enseñar muchísimas otras cosas a los hijos. Ni la mujer es exclusivamente la maternidad o que nos va a salir a flor de piel. Se complementan. Es un complemento. Yo creo que es algo que se perdió al momento de la unión de personas del mismo sexo y bueno, también cuando ya se habla de la adopción en particular, ¿no? Yo no le encuentro lo malo, pero sí el que tenemos roles diferentes. Eso es muy importante, maestra, porque además, como bien lo decías, yo hago mía tu frase, que es un fracaso, ha sido un fracaso ahora en materia de adopción, porque según las estadísticas del propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el año 2010 se autorizaron 2 adopciones para mujeres lesbianas casadas y en el año pasado una, en el 2011. Entonces, después de toda esta historia de los medios que hemos reiterado, esto se ha reducido a 3 adopciones que, dándote la razón de que no somos un pueblo que tenga como cultura la adopción, menos
se dio en este caso. Así es. Habrá valido la pena todo lo que se ha hecho para que finalmente se permitiera estas, por ejemplo, en 2 años, 3 adopciones, pues casi como ni para perder el tiempo en el programa sobre eso, ¿no? Exactamente, sobre todo porque según sus encuestas, porque usted recordará que para todo mencionaban encuestas. Eso pues, sí. Yo no sé a dónde fueron o a quiénes se encuestaron, porque los resultados están ahí, ¿no? Ahí están los resultados. No puede ser que en tanto tiempo ya vigente esta ley se den estos 2 casos de adopción, ¿no? Es Ahora, nada. Hay otro supuesto importante que quizá, pero también con las estadísticas como tú las manejas y que están al día, es muy importante. El divorcio incausado, que se le ha llamado Express en una copia americana Fast Track, se le ha llamado de mutuo consentimiento, unilateral, bilateral, sin causa. ¿Cómo juzgas, cómo sientes que han sido los resultados de esta clase de divorcio, que además, seguramente lo sabes, ya se adoptó en el Estado de México y en Hidalgo, el divorcio incausado? No sé si hay otros estados en el norte de la República. Nosotros, que recientemente terminamos la elaboración del nuevo proyecto Código Familiar para Durango y el de procedimientos familiares, cuando discutíamos con la Comisión Legislativa, que en este caso se integró con 5 juristas mexicanos y 5 de Durango, los magistrados del Tribunal Superior de allá, aquí en el grupo que yo encabezo en este caso sobre esta materia, participaron el doctor Juan Luis González Alcántara, Demetrio Cortés Ortega, Fernando Sosa Pastrana, Álvaro Mojica Cristóbal y tu servidor, y preguntamos, nos decían en Durango, abiertamente rechazamos cualquier posibilidad de divorcio incausado y de matrimonio de personas del mismo sexo, porque esa es la realidad que tú señalabas. Pero en el Distrito Federal, el divorcio incausado, a los años que se puso en vigor, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo nunca estuve de acuerdo en esa forma de disolver un vínculo matrimonial. ¿No estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Si damos el consentimiento 2 para unirnos en matrimonio, ¿por qué en la disolución solamente uno tiene que participar? Es cierto, sí, que nos van a mandar a llamar para informarnos y para disolver tanto lo inherente a los hijos y a los bienes. ¿Pero qué pasa si te opones? Nada, porque de todos modos se va a dar el divorcio. Eso es gravísimo. Y eso Sarita. sí, para mí es muy grave. Porque esa es una violación flagrante de las garantías de legalidad y audiencia del 14 y el 16 del debido proceso legal, porque si tú no estás de acuerdo y hay conflicto, debería resolverlo el juez, pero atendiendo a tu oposición y a la afirmación del otro. Y a la aportación que hagamos cada uno. Tú señalas los hijos, los bienes, eso es un efecto después. Fue tan grave la reforma y no le encontraron una cuadratura legal, que aquí viene una de las aberraciones jurídicas, ejemplo a nivel mundial de lo más violatorio y la ignorancia crasa del derecho familiar. Tú bien sabes que el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles textualmente prohíbe apelar la sentencia en la que se haya disuelto el vínculo matrimonial, y dice solamente se podrá apelar e ir a la vía incidental en lo que se refiere a los bienes o a los hijos. Pero si ese cónyuge, hombre o mujer, no se quería divorciar y va y le dice al juez, no me quiero divorciar, el juez ni lo oye ni lo ve. Dice, como la señora o el señor dijo, me quiero divorciar,
esto se acabó. ¿Dónde quedó la garantía de legalidad de audiencia? ¿Dónde quedó el bienestar de la familia? ¿Dónde quedó la trascendencia de que para casarte se requirieron dos voluntades? Sí. Para divorciarse, si es una sola y hay conflicto, para eso es el régimen de derecho. Sí. Y debe resolverlo el juez. ¿Con base en qué? En las pruebas que aporten uno y otro, para que finalmente, como ocurre en todos los conflictos, la administración de justicia se dé por parte del juez familiar, tomando en cuenta las pruebas para ver si se disuelve o no el vínculo. Ha venido el argumento a decir, es que los tienen unidos por la fuerza. Bueno, ellos se casaron por su voluntad, pero después la ley los mantiene unidos. Así es. Entonces, ¿cuál es el resultado de este divorcio incausado y qué ha ocurrido de entonces a la fecha? Bueno, para mí es una violación totalmente al derecho de que la otra persona también debe ser escuchado. ¿Por qué? Porque, como bien lo señala usted, si yo no quiero divorciarme por mis principios, por mi cultura, o porque no he actuado fuera de los fines del matrimonio, pues también tengo derecho a que se me escuche. Y aquí, con esta reforma, dicen, bueno, pues lo que tú tengas que opinar no vale. Ya esta persona está trayendo su escrito, ya trajo el convenio, y bueno, yo lo único que voy a analizar es el convenio. Maestra, el divorcio... pero ahí incluso, la ley dice eso, y tú lo acabas de repetir. Yo te preguntaría, si la señora se quiere divorciar, ¿ella está celebrando un convenio o está haciendo una declaración unilateral de su voluntad, de lo que ella propone? Porque ella no puede celebrar un convenio ella sola. Exacto, es un acto unilateral. Se necesita que el otro exprese su voluntad para que haya convenio. Si el otro no solamente no se quiere divorciar, sino que dice, ni oigo ni veo el convenio, pues ¿cuál es el convenio? No hay convenio. Bueno, es que es impresionante la ignorancia. Porque utilizan términos que no saben que no jurídicamente. Es lo correcto. Yo recuerdo mucho dentro de sus clases que desde siempre, y no porque ahorita tengamos la asignatura de argumentación jurídica, Ajá. pero usted siempre nos decía eso. Así es. Por favor, utilicen la terminología adecuada. Jurídica. Adecuada. O sea, al salir de este salón de clases, ustedes deben seguir. Por eso son abogados. Exactamente, y en cambio ellos no, ellos utilizan los términos del populus, de personas que no conocen el derecho. Entonces, en el momento que se dice que ella se quiere divorciar y este es su convenio, no es que no es un convenio, No. es lo que ella propone. Si el otro acepta y se adhiere, la suma de las voluntades va a ser el consentimiento para que haya un convenio que crea, transmite, modifica o extinga derechos y obligaciones. Pero convenio unilateral, que ella lo propone y que eso va a ser, No es pues es convenio. una aberración jurídica. Exactamente, y sobre todo cuando el propio código nos señala que basta con que uno lo solicite y el otro vaya, no vaya, diga que sí o diga que no, se va a dar el divorcio. Ujú. Entonces ahí también tenemos un gran problema, tan es así que ha aumentado la cifra de divorcios en forma encausada. Exactamente. Ya tenemos un buen número de divorcios, sobre todo de mujeres. Ahora, aquí cabría hacer la ¿Esto ha aclaración. beneficiado a las mujeres? Yo digo que no. Yo también comparto esa opinión. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque las mujeres, si bien es cierto, existe la violencia familiar, también es cierto que lo que ellas señalan es que el varón tiene más libertades. Y eso es mentira. Porque yo creo que las mujeres tenemos la misma libertad ya desde hace años
y la venimos ejerciendo. Lo que no teníamos era el libertinaje. Por ejemplo, yo he visto a personas que se divorcian porque ya no aguantaban a la pareja, porque mil excusas señalamos, y ahora resulta que están exactamente igual o peor. O peor. Y entonces dices, a ver, ¿de qué se trata? O sea, tampoco se trata de estar experimentando con el matrimonio ni estar experimentando con diferentes parejas, ¿no? Ahora, tampoco me gusta el término de pareja, porque pareja se me imagina así como lo de los policías. Más bien un compañero o alguien que está junto a mí, ¿no? Claro. En la vida. Pero parejas a mí no me convence ese término. Sí, ahora, ¿qué podemos decir también al respecto? Que las mujeres hemos confundido las cosas. Llegué a leer un documento en el cual se señalaba que las mujeres deseábamos el divorcio porque queríamos tener mayor libertad para conocer a más personas y para poder realizar una vida social más activa. Mi pregunta es, ¿de dónde sacaron eso? Pues sí. O sea, una vida social más activa, pues no sé a qué se refiera. O que ya no queríamos estar en el yugo del varón. Pues yo creo que el varón, digo, con todo el respeto, nunca ha estado con el yugo, ¿no? Bueno, a lo mejor, y nuevamente la ignorancia, ¿no? Porque la palabra precisamente, y somos cónyuges, y cónyuge es yugo con, que tenemos los dos y finalmente. Exactamente. Porque sí tendríamos un yugo, pero ambos. Pero ambos. No uno solo, ¿no? Por eso se llama cónyuge. E inclusive los fines es para los dos, los fines del matrimonio es para los dos. Claro. Para que los dos los llevemos a efecto, ¿no? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que tal vez las mujeres se quedaron en las películas que ven en sus abuelitas de hace 40 o 50 años, porque ya estamos hablando que desde hace unos años, pues yo creo que el único yugo que tenemos son los hijos. Realmente es de los hijos el que nosotros tenemos, para mi punto de vista. Bueno, pues como ven ustedes, esta es siempre es una materia que da para mucho. Queremos agradecerles su presencia, porque cuando ustedes nos dejan llegar a su hogar, esto se hace una realidad. Maestra, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, disfrutar contigo estos momentos, hablar de esta materia que nos atrae siempre en forma tan importante, y sobre todo tus reflexiones, que para mí, para la teleaudiencia, son muy importantes. Muchas gracias, maestra. Al contrario, maestro, mil gracias a usted por invitarme y sobre todo porque este programa lo hace usted. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Y a ustedes, igualmente, esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar, que como siempre estamos a sus órdenes en el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net o al 56 39 22 35, donde esperamos que nos llamen, que nos escriban, nos digan a quién quieren ver, y esperamos saludarlos en la próxima emisión de Derecho Familiar. Sí.